Excelente presentación, muchísimas gracias, doctora Agustina. Ahora les quiero presentar a la doctora Natalia Velázquez. La doctora Natalia Velázquez es médica dermatóloga de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, es dermatóloga pediatra de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, es docente de dermatología pediátrica de la Universidad de CES y actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica. Es una excelente profesional con quien nosotros trabajamos en conjunto con Asocolderma promoviendo este tipo de actividades. Muchísimas gracias, doctora Natalia, por aceptar esta invitación. Bueno, buenos días a todos. Quiero dar un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Pediatría por esta invitación a nombre pues, de Asocolderma y la Asociación Colombiana de Pediatría para participar y bueno, espero que todos disfrutemos un poco de este tema. El tema del que les voy a hablar es manchas hipopigmentadas en pediatría, un enfoque práctico. Entonces, a modo de repaso, tener en cuenta que el color de la piel es el producto del pigmento, o sea, la melanina. La melanina es producida por los melanocitos, que son células dendríticas que se originan en la cresta neural. Este concepto es importante porque las alteraciones a nivel de la cresta neural en la formación es que nos va a dar muchas manifestaciones de las cuales hablaremos más adelante. También tener en cuenta que el color de la piel depende de la estructura y función normal del melanocito. Si este se altera, nos va a dar otro tipo de patologías que veremos más adelante. Entonces, tener en cuenta que las alteraciones pigmentarias en la piel de los niños son un motivo muy frecuente de consulta y nos llega tanto a nosotros como dermatólogos como a los pediatras. Divido en varias sesioncitas esto y esta parte inicial la divido como en varios grupos dependiendo de su origen. ¿Sí? Entonces hay trastornos de la despigmentación en los cuales vamos a ver ausencia del pigmento y dentro de ellas las más características son el vitiligo y su pequeña variante del aloneo. Y los trastornos de hipopigmentación. En estos trastornos de hipopigmentación lo que encontramos es disminución del pigmento. Dentro de estos trastornos de hipopigmentación hay mucha variedad de patologías que también las voy a agrupar y les voy a hablar un esbozo general de todas ellas y en la segunda parte pues les hablaré como de las más llamativas o principales que nos pueden generar un poquito de confusión. Entonces dentro de los trastornos hipopigmentados están las genodermatosis, que son pues algo característico de la población que vemos nosotros, la población infantil. Está el albinismo, el piebaldismo, el síndrome de Waardenburg, la esclerosis tuberosa, el neodespigmentógeno acrómico, la incontinencia pigmental, la hipomelanosis de hito y diferentes mosaicismos pigmentarios. Continuando con los trastornos de hipopigmentación, entonces están las enfermedades inflamatorias. Dentro de las enfermedades inflamatorias, estas dos primeras, la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica, que las pongo acá, pero de ellas no hablaré mucho porque es otro tema muy amplio, tener en cuenta que tanto la dermatitis atópica como la dermatitis seborreica en su fenómeno postinflamatorio nos puede dar lesiones hipopigmentadas. Entonces, eso. Y también tenemos la pitiriasis alba, el líquen estriado y el líquen nitidus, estos dos como veremos más adelante, aunque no son lesiones netamente hipopigmentadas, sí es un método muy frecuente de consulta en el estadio de hipopigmentación. También está el líquen escleroso y atrófico y la micosis fungoide, que ya se consideraría una entidad ya neoplástica. Continuando con los trastornos hipopigmentados están las enfermedades infecciosas. Dentro de ellas, una muy característica es la pitiriasis versicolor. También pongo aquí la lepra y la sífilis, las cuales están más como para catalogar, pero no voy a hablar de ellas. Tener en cuenta, por ejemplo, que la lepra, afortunadamente cada vez vemos menos, pero lo hay, y una de las manifestaciones que uno puede encontrar son los parches hipopigmentados, que de hecho uno cuando de pronto lo sospecha, hace test de sensibilidad y nos puede ayudar a sospechar que de pronto puede ser una manifestación de lepra. Y la sífilis, que también, dependiendo del estadio, me puede dar lesiones hipopigmentadas. Dentro de los trastornos hipopigmentados también tenemos las enfermedades autoinmunes. Dentro de las enfermedades autoinmunes está la más representativa, la esclerodermia localizada o morfea. Y el vitiligo, les digo, el vitiligo puede ser una forma individual, espontánea o estar asociada a procesos autoinmunes. Entonces ya hablando específicamente de algunas patologías que creo que son importantes tener en cuenta para tanto saber cómo son clínicamente y cómo tenerlas con
con el diagnóstico diferencial que se puede presentar. Entonces, el vitiligo es una entidad despigmentante multifactorial que afecta a todas las razas por igual. Se caracteriza pues por esta clínica que vemos aquí en esta imagen, pérdida crónica y progresiva de los melanocitos sin un mecanismo claro. Hay susceptibilidad genética y hay historia familiar. Hay múltiples hipótesis y cada vez se avanza más en la investigación del origen de pero la principal es la teoría autoinmune. Por eso es que cada vez vemos más que hay la necesidad de estudiar a estos pacientes con vitiligo, sobre todo cuando hay los antecedentes familiares, por la coexistencia de otras entidades autoinmunes, como son los trastornos tiroidianos, con menor frecuencia las anemias, y a veces vemos que puede tener asociación, por ejemplo, con otras como la dermatitis atópica. Tener en cuenta que está presente entre el 1 al 2% de la población pediátrica. El 20% de los casos se presentan antes de los 10 años y de hecho antes de los 20 años es como la principal manifestación. Y en los niños la forma más frecuente es la generalizada y la localización más frecuente es en la cara, que afortunadamente tiene un buen pronóstico. Entonces, como les comentaba, son estas lesiones hipopigmentadas, como mapiformes, pueden ser de diferentes tamaños, en diferentes zonas del cuerpo. Generalmente, como les digo, en los niños es en la cara y tiene muy buena respuesta, y generalmente en ellos la principal manifestación es generalizado, pero a veces podemos encontrar también el vitiligo segmentario, que de pronto nos puede dificultar un poco más el tratamiento. Y lo que les hablaba del alonevo, el alonevo, algunos lo consideran una forma de vitiligo, otros no, y todo depende. Cuando uno se enfrenta a un cuadro clínico de un alonevo, tener en cuenta de pronto seguir estos pacientes, porque de pronto esto puede ser una manifestación inicial de un vitiligo por años. ¿Y qué es el alonevo? Pues es un fenómeno reactivo, generalmente lo desencadena una lesión pigmentada, tipo un neomelanocítico, y él empieza ese fenómeno autoinmune y por eso empieza este trastorno pigmentario alrededor. Hasta que no consume completamente la melanina, que es la que genera el estímulo, no frena esta reacción. En cuanto al diagnóstico, como les dije, es netamente clínico, la clínica es muy característica. Hay algunas ayudas de las que nos podemos tomar mano, por ejemplo la luz de Wood. La luz de Wood, típicamente, como vemos en esta imagen, resalta la despigmentación. El vitiligo, como les decía, es más de la población infantil e incluso podemos encontrar en los primeros meses de vida, aunque es raro, como es el caso de este pacientico, en el cual presentaba esta lesión hipopigmentada a nivel infraumbilical. Le hice la luz de Wood y aquí resalta, ¿sí? Otra cosa que también nos puede ayudar a tener en cuenta es el fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner es donde hay trauma, probablemente se va a repetir las lesiones hipopigmentadas. En cuanto al tratamiento, pues un esbozo general de él, tener en cuenta que los corticoides y los inmunomoduladores tópicos son la primera línea de tratamiento. Siempre recomendamos usar corticoides de mediana potencia, no de alta de entrada, y siempre usamos esquemas rotativos, o sea, no usar las mismas dosis todo el tiempo por periodos de más o menos máximo de 3 meses y vamos rotando, porque esto es una enfermedad crónica, ¿sí? Pero vamos rotando en el tiempo. Otras opciones de tratamiento está la quelina tópica. La quelina es una sustancia sensibilizante, pero es bien tolerada en los niños. Se recomienda aplicar media hora antes de una exposición solar. Hacemos lo que llamamos fototerapia, pero a costa del sol, no de ir a máquinas. Y les decimos que luego de media horita de aplicar el producto, podemos hacer una exposición gradual al sol, 1 minuto, 2 minutos, podemos ir aumentando 5 a 15, siempre y cuando tener en cuenta que no hay irritación. Es una muy buena opción en los niños cuando ya definitivamente no nos responde pues, a la terapia con corticoides inmunomoduladores. Si vamos a tener en cuenta una opción más, está la fototerapia. Tener en cuenta que en los niños la fototerapia que realmente se puede usar es la UVB de banda estrecha. Y pongo de último los corticoides sistémicos porque no son de primera línea. ¿Cuándo se usan corticoides sistémicos? Cuando de pronto necesitamos hacer un tratamiento de choque y vemos un vitiligo que está agresivo, entonces, o de pronto que tiene condiciones asociadas que nos hacen pensar que de pronto va a ser difícil la respuesta, ahí lo usamos, pero no es de primera línea. Y la forma como se usan son mini pulsos, ¿sí? Entonces, una dosis pueden ser prednisolona a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, y por ejemplo, se da 1 o 2 veces por semana, cada semana, por periodos de 4 a 8 semanas, como para darle un empuje, pero no tener en cuenta, pues, que no es, lo hablo como para que tengamos claro ese conocimiento, pero no es de primera línea.
Siguiendo con los diagnósticos diferenciales que se pueden presentar en estas entidades, está el neodespigmentógeno o neoacrómico. Se caracteriza por una mácula bien circunscrita presente al nacimiento. Hay una hipótesis, es que hay una alteración en la embriogénesis por un clon defectuoso. Son estas lesiones que vemos, entonces generalmente lo vemos temprano y vemos que es como mapiforme y coge áreas del cuerpo y vemos esas áreas hipopigmentadas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que mantiene la forma y el tamaño en el tiempo. Aumenta es proporcionalmente al crecimiento, pero generalmente se mantiene en la zona. Y lo que vamos a ver es que hay disminución más no ausencia de pigmento, por lo tanto, no va a resaltar a la luz de UV. Y por ser una condición de este tipo, no se modifica con ningún tratamiento. Es explicarle a los papás que esa condición va a persistir con los niños toda la vida. Continuando, tenemos la incontinencia pigmentia. Esta es una entidad multisistémica que predomina en las mujeres. La incontinencia pigmenticlásica es un trastorno familiar de herencia autosómica ligada al X, por lo tanto es letal en los niños. Característicamente en la piel hay 4 estadios: vesicular, verrucoso, hiperpigmentado y atrófico. Es importante tener en cuenta que estos 4 estadios no necesariamente uno los tiene que evidenciar. De hecho, muchas de las lesiones las vemos en el estadio como vemos de esta niña, ¿sí? Lo que explica que de pronto varias de las fases iniciales pueden ser intraútero, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pueden tener compromiso de uñas, pelos, dientes, ojos y signos neurológicos. En cuanto al enfoque del tratamiento, dependiendo del estadio en que estemos, si es el estadio vesicular, lo que debemos recomendar es un buen lavado de las vesículas y evitar que se sobreinfecte. En la fase verrucosa, tener en cuenta que podemos usar queratolíticos, pero por encima de los 2 años se usan los queratolíticos tipo con retinoides y eso. Antes de los 2 años recomendamos los de urea, pero el urea por debajo del 10%, como si fuera una emoliente. Y lo que es el estadio hiperpigmentado atrófico es como un fenómeno residual, solo explicarle a los papás que estas lesiones van a persistir en el tiempo. Continúo con la hipomelanosis de hito. Antes, incontinencia pigmentia cromeante, pero se sabe que es totalmente independiente de la incontinencia pigmentia. Es una anormalidad en el cromosoma 7 y 15. Actualmente se considera el ejemplo más importante de mosaicismo hipopigmentado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Máculas hipopigmentadas que siguen las líneas de Blasco, que pueden localizarse en tronco, brazos y piernas. Aquí característicamente vemos esta lesión que es como un arremolinado, ¿sí? Pueden ser únicas o múltiples. Y lo característico, pues, es esa hipopigmentación típica de las líneas de Blasco. Puede estar al nacimiento o en la infancia. Muchas veces se evidencia más es cuando reciben un poquito de sol y como que se revelaran las lesiones. Puede también asociarse a anormalidades oculares, anormalidades del sistema nervioso central y el sistema musculoesquelético en 2/3 partes de los casos. Ya saliendo, pasamos a los trastornos pigmentarios inflamatorios. Entonces, decidí traerles a la pitiriasis alba, siendo una entidad muy común, transitoria y asintomática de la infancia. Se caracteriza por ser una dermatosis inflamatoria benigna, con lesiones hipopigmentadas, redondas de borde bien definido, con leve descamación en zonas fotoexpuestas, como podemos ver el caso clínico de esta niña que les pongo acá. Generalmente, como les digo, va en rostro y en brazos. Es común en niños de piel oscura en países tropicales y puede ser una forma aislada, como una pitiriasis alba como tal, o asociada como un estigma de dermatitis atópica. Entonces, lo que les comentaba, estas lesiones son hipopigmentadas, a veces logramos ver una pequeña descamacioncita como una escarchita en la superficie, otras veces no, incluso en la fase inicial puede tener un poco de eritema. Pasa el eritema y queda la hipopigmentación residual, ¿ya? El manejo de este es enfocado con hidratantes que son fundamentales. Una buena hidratación nos va a mejorar mucho el cuadro clínico. El hidratante debe ser aplicado en la mañana y en la noche siempre, y esto tiende a ser muy recidivante, entonces hay que explicarle tanto al pacientico como a los papás que esa es la clave del tratamiento. Lo otro es la protección solar, como vieron, es desencadenada por la exposición solar directa o indirecta, entonces debemos hacer uso en áreas expuestas del protector solar. Cuando vemos que las lesiones definitivamente no nos responden a este manejo, hacemos uso de corticoides tópicos de baja potencia, esquemas cortos.
Por ejemplo, 2 veces al día por 7 días, luego 1 vez al día por 7 días y suspender. También podemos hacer uso de los inmunomoduladores, entre ellos está el tacrolimus, al punto 0,3 sería acá, como para mantener lo que logramos con los corticoides tópicos. Y en los niños mayores, ya preadolescentes, podemos usar los retinoides tópicos. ¿Por qué no en menores? Porque tiende a hacer un poquito de irritación. Pero en los mayorcitos podemos hacer uso de ácidos retinoicos a bajas concentraciones, al punto 0,25, al punto 5, siempre en la noche y no todos los días, sino 2 o 3 veces por semana para ayudar a ese emparejamiento total de la piel. Continúo con los líquenes. El líquen, el esteabilintios, que son los que les voy a hablar a continuación, son entidades que se caracterizan por lesiones papulares, pero muchas veces pasan al estadio que es el hipopigmentado y por eso los traigo como diagnóstico diferencial. Entonces, el líquen estriado es una entidad inflamatoria papuloescamativa de causa desconocida, generalmente en infancia temprana, de 2 a 3 años en la presentación, predomina en extremidades y va de proximal y se va extendiendo en forma lineal, como podemos ver en esta fotoclínica acá. Es frecuente estas lesioncitas, incluso pueden ser de mayor diámetro y nuevamente tienden a seguir las líneas de Blaschko. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Como les digo, cuando a uno le llega a consulta, generalmente encuentra las lesiones hipopigmentadas, pero podemos encontrar incluso las papulitas, y las papulitas o las lesiones eritematositas, que es la que le dicen a uno que está en actividad, ¿sí? Tiende a resolverse en años y también tiene periodos de recurrencia. El manejo se hace con corticoides tópicos de mediana potencia mientras está en el proceso activo y una vez lo tenemos ya controlado, vamos disminuyendo gradualmente el uso de los corticoides porque, como les digo, esto se demora para responder en el tiempo y esa hipopigmentación se va disminuyendo gradualmente. Entonces podemos usar estos corticoides en desmonte, por decir algo, 2 veces al día por 7 días, luego 1 vez al día por 7 días, luego 3 noches por semana 7 días, luego 2 noches por semana 7 días, después 1 vez por semana y vamos viendo qué tal responde el paciente. Continuando está el líquen nitidus. El líquen nitidus es una erupción asintomática o levemente pruriginosa, es crónica y benigna y también de causa desconocida. Se da al final de la infancia y en la adolescencia y generalmente es autolimitada. ¿Qué vamos a encontrar? Esta lesión, que son unas pápulas diminutas, muchas veces tenemos una descripción que es como en cabecita de alfiler, es chiquitica, de superficie más bien plana, blanca. A veces podemos encontrarlo conformando placas como esta y otras veces podemos encontrar lesiones netamente lineares, lo que le confirma a uno el fenómeno de Kepler, donde hay rayoncitos o aporreones, hacen estas mismas lesioncitas lineares. No necesita tratamiento, pero de todas maneras es un motivo de queja y consulta, pues porque esto preocupa a los papás. Entonces, en esos casos, además, pues porque de pronto puede ser sintomático, como les decía, a veces puede haber prurito, recomendamos el tratamiento con corticoides tópicos nuevamente de baja potencia y también podemos hacer uso de los inhibidores de calcineurin para mantener el efecto de los corticoides. El líquen escleroso atrófico o la balanitis obliterante, porque esta es una entidad que se presenta tanto en niños como en niñas, se caracteriza por ser una dermatosis inflamatoria crónica mediada por linfocitos. Hay parches hipopigmentados, como podemos ver en este caso, con atrofia en área genital y característicamente perianal, o sea, compromete toda esta zonita, ¿sí? Se presenta en la edad prepuberal, hay predominio en las mujeres, pero como les dije, en los hombres se puede presentar también la balanitis obliterante. Son muy sintomáticos, presentan prurito, disuria, dificultad para la deposición. El hecho de ser un proceso inflamatorio crónico a veces tiene asociación con cicatrices, no siempre, pero a veces la cronicidad puede llevar a eso. Y la malignidad está muy discutida porque en el adulto el líquen escleroso atrófico sí se asocia generalmente a carcinoma espinocelular, pero en los niños, en los estudios que hay, generalmente es de buen pronóstico, tiende a resolverse en el tiempo y generalmente no se ha encontrado asociación con el carcinoma espinocelular. Este es uno de los pocos casos en los cuales en pediatría recomendamos tratamiento con corticoides potentes.
está indicado el clobetasol al 0.05 esquema, en un esquema de desmonte. Como les expliqué anteriormente, los corticoides cuando los usamos no lo debemos usar siempre en la misma forma. O sea, usamos el mismo producto, pero lo vamos desmontando en el tiempo y vamos viendo la forma en que responden. Este caso, por ejemplo, fue una niña ahora que vi en pandemia y afortunadamente me respondió. No solo podemos encontrar estos parches hipopigmentados, sino que a veces podemos encontrar vesiculitas y lesiones escoriadas por el prurito que ellos tienen, ¿sí? A veces eso dificulta un poquito el diagnóstico, pero tener en cuenta que pueden hacer parte de la clínica esto. Entonces esta niña me respondió muy bien a un tratamiento con clobetasol y en este momento está resuelta las lesiones y está en control. La micosis fungoide hipocromiante es la forma en que nos enfoca en lo que estamos repasando ahora de las lesiones hipopigmentadas. Entonces, la micosis fungoide, pues tener en cuenta que es poco frecuente en la edad pediátrica y cuando se presenta, consideramos que es una fase temprana de la micosis fungoide. Es la forma más común del linfoma cutáneo de células T. Se caracteriza por la presencia de máculas o placas hipopigmentadas o eritematosas. Generalmente son asintomáticas y ocasionalmente, muy ocasionalmente, pueden presentar prurito. Y la historia de estos pacientes es que le dicen a uno, llevamos meses o años, nos han visto muchos colegas, pediatras, dermatólogos, nos dicen que es piel seca, que es pitiriasis alba. Entre nosotros mismos, entre los colegas decimos, llegaba una historia o de dermatitis nodular o de parapsoriasis. Incluso son pacientes que a uno le llegan estudiados a veces con biopsias y las biopsias son negativas. Y posteriormente, en el tiempo, hacemos el diagnóstico como tal. Este, por ejemplo, es un niño que tengo desde hace 4 años. Como pueden ver, estas son las lesiones, que son lesiones muy redonditas, hipopigmentadas, que se pueden confundir perfectamente con una pitiriasis alba o, por ejemplo, con una pitiriasis versicolor, ¿cierto? Miren, tenía presentación en todo el tórax anterior y el abdomen y también tenía en la zona glútea, ¿sí? Este niño es waterpolista. Entonces, tener en cuenta que exceptuando la clínica era un niño sano, ¿sí? Entonces, uno, la clínica se debe sospechar. Muchas veces nos llegan pues una historia crónica que no mejora, porque diferente es cuando la pitiriasis alba que mejora y recae, pero estos son constantes en el tiempo, muchos años. Entonces la clínica nos ayuda y la biopsia junto con las tinciones nos va a ayudar en el diagnóstico como tal. El enfoque del tratamiento se hace con corticoides tópicos y fototerapia. Les decía de que este waterpolista me servía mucho porque hacía fototerapia con el sol, la luz normal, y de hecho ha mejorado mucho. Es muy importante tener en cuenta que en los niños tiene un comportamiento más benévolo que en el adulto la micosis fungoide. Se ha visto que estos estadios, tenemos ya un grupo de seguimiento casi a 20 años con varios pacientes de micosis fungoide que respondieron al tratamiento y están en control. Los controles, ¿cómo se hacen? Pues se debe hacer clínico y por biopsia. En las biopsias uno toma biopsia de la lesión, de donde tenía las lesiones, no se hace muy seguido, pero se hace cada 2 o 3 años para ver si hay actividad. O si de pronto, por ejemplo, venimos muy bien, por ejemplo, como este niño está controlado, pero de pronto empieza con una recaída, tomamos biopsia y ahí nos dice si hay actividad o no de la entidad. Por eso es muy importante el estadiaje. Cuando vemos estos pacientes no solo hacemos biopsia, sino que buscamos células de cesárea en sangre y hacemos un paneo completo, un estudio completo de hemograma, función hepática, función renal. O sea, hacemos un estudio completo para descartar pues, que no tenga compromiso de ningún otro órgano y que sigan siendo una micosis fungoide hipocromiante normal. Y luego, algo importante, debemos hacer seguimiento. Son pacientes que se quedan con unos años, ¿sí? Entonces al principio lo hacemos cada 3 meses y está controlado cada 6, pero anualmente hay que hacerle seguimiento. Ya pasamos a las infecciosas. Dentro de las infecciosas, la pitiriasis versicolor es tal vez la representante más frecuente, ¿sí? Es una infección fúngica común, es más del adolescente y del adulto, es rara en niños, pero también la podemos ver. El agente causal es la malacesia. Se caracteriza por unas máculas hipopigmentadas, redondas u ovaladas, de localización más frecuentemente en tronco y extremidades. Generalmente es asintomática.
Les cuento que en los niños la presentación más frecuente en la población chiquiticos como este es en la cara, retroauriculares y en el cuello, diferente por ejemplo al adolescente en el cual vemos pues en el tronco. Esta es una entidad que se presenta más en las áreas más seborreicas, ¿sí? Y es favorecida también por la sudoración y la humedad. Entonces aquí vemos las lesiones típicas que son hipopigmentadas, redonditas, pueden confluir y formar extensas lesiones o pueden ser en forma aislada. Algo que le debe decir a uno si responde al tratamiento es que pueden quedar las lesiones hipopigmentadas que se van mejorando en el tiempo. Como ven, nosotros tenemos fototipos altos. Entonces queda como una hipopigmentación residual que debe ir respondiendo en el tiempo. Sí, eso es importante aclarar a los papás porque uno les hace el tratamiento, como ya les voy a decir, y a veces le dicen, no, no, doctora, es que él sigue con ese hongo. Entonces, algo que le ayuda a uno semiológicamente en el examen físico es de pronto si estira uno un poquito la piel y encuentra escarchita en la superficie, es que todavía tiene hongo, necesita prolongar el tratamiento. Pero en general, cuando queda la superficie lisita, solo la hipopigmentación es como un fenómeno transitorio que va a ir mejorando en el tiempo. Entonces, el diagnóstico básicamente es por la clínica. Podemos mandar un KOH y en el KOH vamos a encontrar hifas septadas y esporas. Y el tratamiento se hace con champú de ketoconazol o similares al ketoconazol y lo recomendamos 2 veces al día por 7 días. Y usamos cremas antimicóticas tópicas que se aplican 1 o 2 veces al día por 4 a 6 semanas. Como les digo, esto a veces tiende a ser recurrente. Afortunadamente la población de niño no, de pronto más en el adolescente, en los casos que son muy recurrentes, recomendamos usar en forma profiláctica el champú de ketoconazol 1 vez por semana para evitar las recaídas. Y siempre recomendar pues mantener muy seca el área, disminuir el calor y la humedad. Finalizando, tengo la morfea, que sería los trastornos hipopigmentarios autoinmunes. La morfea o esclerodermia localizada es un trastorno inflamatorio esclerosante autoinmune de piel y tejido celular subcutáneo. Rara vez evoluciona a formas sistémicas en la población infantil. Se da en 0.4 a 1 por 100.000 individuos. Es más frecuente en el sexo femenino. La edad de presentación es entre los 5 a los 8 años y hay casos descritos en lactantes. Puede tener hallazgos extracutáneos asociados como son artralgias, artritis, compromiso del sistema nervioso central como son la cefalea, las alteraciones oculares y las vasculares. La esclerodermia linear es la forma más frecuente en niños. Esa es la forma que les traigo acá en esta imagen. Vemos entonces la lesión hipopigmentada, en esta ya vemos algo de atrofia. Esto puede permanecer solo así en el tiempo y tener solo la alteración cutánea o puede tener ya alteración subcutánea y encontrar depresión. Dependiendo de la localización será la denominación. Esta frecuentemente se denomina esclerodermia en golpe de sable. El diagnóstico es clínico. Se puede confirmar por la biopsia y dependiendo de las patologías asociadas que podamos pensar, hacemos análisis sanguíneos para descartar el compromiso con otras entidades autoinmunes. El tratamiento de esto se basa en corticoides tópicos, ¿sí? Estos sí se usan por más tiempo y prolongado por lo mismo, porque es un fenómeno autoinmune que se va a demorar más en el tiempo para responder, derivados de la vitamina D como el calcipotriene tópico, 1 vez al día, con ese lo podemos mantener mucho tiempo. Están también los inmunomoduladores tópicos, uno va haciendo tratamientos dependiendo de la respuesta y va ensayando productos. Siempre va el corticoide, siempre va el calcipotriene y vemos si el inmunomodulador lo vamos poniendo dependiendo de la clínica del paciente. Ya en forma sistémica, cuando es el cuadro más agresivo, están los corticoides sistémicos, el metotrexate, que afortunadamente tiene muy buena respuesta al metotrexate, y el rituximab. El pronóstico, generalmente la morfea se mantiene activa por unos 3 a 5 años, generalmente seguidos de periodos de remisión espontánea. Puede dejar, como les comentaba, alteración pigmentaria y a veces una pequeña depresión, pero tiende a resolverse pues, en este tiempo. Y a veces algunos de estos casitos pueden tener reactivación en la etapa adulta. La reactivación generalmente está dada por la atrofia y de pronto por el eritema.
Con esto termino este repaso por las lesiones y trastornos hipopigmentados en la infancia. Para mí fue un placer compartir con ustedes esta mañana. De todas maneras, aquí les recomiendo la página de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica, que es www.acdp.com.co, y también tenemos nuestra página en Instagram, que es asocoldermapedro. Y aquí les pongo varios de mis pacienticos que en pandemia me han enseñado mucho a cómo aceptar esto. Yo me acuerdo que al comienzo de la pandemia ellos casi que no se ponían sus tapabocas y hoy en día llegan muy, muy juiciosos. Es solo un recuerdo para esperar que esto que nunca pensé vivir lo sobrellevemos y salgamos adelante prontamente. Muchísimas gracias. Feliz tarde.